Hola Pelayos y visitantes, no sé si se puede decir todavía, pero feliz año nuevo. Gracias por vuestra paciencia, ya que desde navidades del año pasado, desde el 2004, no hemos sacado vídeo. Hemos tenido un parón debido a alta temporada en nuestros trabajos y también un periodo de descanso en el que no podíamos estar grabando porque estábamos viajando. Así que muchas gracias por vuestra espera y bienvenidos al canal donde nuestra historia puede ser contada, ya que conocemos la historia normal, la que aprendemos en el colegio, la historia, por así decirlo, general, pero no conocemos nuestra propia historia. Aquí vamos a conocerla, como siempre, como ya habéis visto antes. Nos vamos acercando poco a poco al presente. En el último vídeo hablamos del periodo romano y todavía no vamos a salir de él. Ahora vamos a hacer uno de los vídeos para mí más especiales de este canal, puesto que ha llevado mucho trabajo, he estado muchas veces volcado con ello, dándole vueltas a la cabeza e investigando, y por fin os lo puedo traer al canal, aunque aún sin resultados concluyentes. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los grandes misterios de Huerta Pelayo. Se trata de la piedra escrita. Tiene un mensaje grabado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significan sus símbolos? ¿Queréis averiguarlo? No os vayáis, quedaos conmigo. ¡Vamos a ello! Toda mi vida me habían hablado de la misteriosa piedra escrita. Mis abuelos me habían contado que se encontraba en medio de la vega y que nadie sabía lo que significaba. En mi adolescencia, allá por el 2007, fui con mis amigas Margarita y Magdalena en búsqueda de la piedra escrita. Cuando llegamos al lugar al que nos había indicado su abuela Lorenza, encontramos tendida en medio de la vega la piedra escrita. Estaba de cara al cielo, con el mensaje literalmente expuesto hacia la intemperie. La piedra escrita tiene unos 50 centímetros por cada lado, más o menos, y de grosor entre 15 y 20 centímetros. Cuando llegamos a ella intentamos descifrar el mensaje, interpretarlo, pero no sacamos ninguna conclusión, no entendíamos nada de lo que ponía, así que, armados con un papel y un lapicero, decidimos sacar un calco. Hicimos también un calco de ese calco, y estuvimos como una tarde dándole vueltas, girando el calco hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo, intentando averiguar qué ponía y no sacamos nada en concreto. Así que tiempo después, allá por el 2009, cuando empecé bachillerato, tuve la oportunidad de tener un profesor de historia que estaba especializado en arqueología y le llevé el calco que yo me había quedado. Cuando me lo devolvió, me dijo que la piedra escrita se trataba de un mojón de delimitación de terreno. En ese momento no pregunté más, creí que simplemente se trataba de eso y realmente no le pregunté por qué se trataba de un mojón de delimitación de terreno. En ese momento creo que no fui muy avispado y debería habérselo preguntado. Y tampoco me dijo nada sobre el mensaje que había en él, simplemente me dijo lo que era y ya. Así que, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que es un mojón de delimitación de terreno? No os vayáis porque vamos a ver más cosas sobre ello. En el 2015, Marta Envid Ruiz, una pelaya, publicó el libro Historias y leyendas de Huerta Pelayo. En él nos indicó sus pesquisas para intuir que se trataba de una lauda conventual. Esto es una especie de delimitación de terreno también, como me dijo mi profesor de arqueología, pero relacionada con los conventos. Los conventos son una especie de regiones dentro de las provincias romanas. Por ejemplo, si tenemos Hispania, tenemos la Hispania Citerior, la Hispania Ulterior, luego también estaban divididas en Tarraconensis, la Bética, y esos territorios se dividían en los conventos. Por ejemplo, Castilla-La Mancha se divide en Guadalajara, Cuenca, etc. Marta también indicó que la iconografía que servía como adorno de la piedra escrita se trataba de un barco con un caduceo, indicando que este sería el símbolo del convento al que representaba, por así decirlo, como el escudo de Castilla-La Mancha o el escudo de Guadalajara. Como podéis ver, este es el símbolo. Marta interpretó que esto sería la parte del barco y esta parte de aquí, el caduceo. No sé si se aprecia bien, pero aquí como que se divide en dos. E interpretó que era una especie de vara a la que se le enroscaban dos serpientes. El caduceo es el símbolo del dios Mercurio o Hermes en la mitología griega.
es un símbolo de salud y este dios está relacionado con las fronteras, los caminos de viaje, así que podría tratarse perfectamente de una marca que indicase que el convento empezaba en ese mismo lugar. Pero es un poco raro que, teniendo la orilla del Tajo tan cerca, la piedra escrita que indica que es una delimitación del terreno de un convento no estuviese más cerca de lo que sería el puente Tahuenza. Por otro lado, Marta también contactó con la profesora Ana Vázquez Ois. Ella le indicó que se trataba en realidad de una estela funeraria, es decir, un monumento funerario, como las lápidas que ponemos hoy en los cementerios. Esto es debido a que la señora Vázquez consiguió identificar un nombre, Licinius, y también un número, 32. Y estas dos cosas suelen estar atribuidas a estelas funerarias, a lápidas, el nombre de una persona y la edad con la que falleció. Algunos han pensado que el 32 era el año en el que falleció, pero eso es imposible porque los romanos hasta bastante tiempo después no contaban los años como lo contamos hoy. Para ellos el año 32 estaría más cerca de la monarquía romana que de la República Romana, que es el periodo cuando conquistaron la península ibérica. Y no pueden estar hablando del año 32 después de Cristo, porque en el primer siglo de nuestra era, en el que se encuadraría el año 32, la religión cristiana todavía no era la religión oficial del Estado romano, del Imperio Romano. Así que no tiene sentido que esta persona, a la que está dedicada la estela funeraria o no, haya sido labrada en el año 32 después de Cristo. Ya entre el año 2016, no estoy muy seguro, entre el 2016 y entre el 2019-18, la piedra escrita fue trasladada de La Vega a las inmediaciones urbanas de Huerta Pelayo y fue monumentalizada. Puede que esta hubiese sido una mala decisión, pues descontextualizaron el hallazgo arqueológico del lugar en el que había sido encontrado y puede que hubiesen dañado algún tipo de material o no. Pero también hay que decir que si se encontraba en medio del campo podría ser perfectamente vandalizada por cualquiera que pasase por allí. E incluso en alguna de las labores del tractor del labrador podría ser dañada. Así que al fin y al cabo estaba tirada en el campo y lo que han hecho los Pelayos ha sido darle un lugar monumental donde todos puedan ir a visitarla, todos puedan verla y pueda ser valorada culturalmente. En el 2017 comencé la página web de Huerta Pelayo como un proyecto turístico y poco a poco, como acabé el grado superior en turismo, la fui convirtiendo más en una página web sobre recuperación de nuestro patrimonio y conservación de este. En el año 2018 logré contactar con el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Alcalá de Henares, que era llevado por el profesor Joaquín Gómez Pantoja, creador de la página web Hispania Epigráfica, la cual es una plataforma donde se vuelcan todos los epígrafes encontrados en la península ibérica, tanto en España como en Portugal. En él se vuelcan tanto las imágenes de las estelas encontradas como la información que se ha podido recuperar de ellas y su interpretación y su contextualización. Junto con él fui a visitar los casaricios y después la piedra escrita. Les llevé a donde yo la había encontrado con mis amigas Margarita y Magdalena y después los llevé a la ubicación actual donde se encuentra ahora en las inmediaciones de Huerta Pelayo. Allí hicieron una serie de fotos para poder sacar un modelo en 3 dimensiones para intentar averiguar lo que estaba escrito en ella, ya que a simple vista es muy complicado de interpretar. Semanas después me llamaron indicándome que tenían los resultados y estos arrojaban una información que no estaba muy lejos de lo que había interpretado Ana Vázquez Ois. En la primera línea aparecía el nombre de Licinius y en la última el número 32, aunque creo que Ana Vázquez Ois lo interpretó como 12. Y en las siguientes líneas podíamos entender maternus, ucu crat y después ya el número 32. En total habría 4 líneas. Licinius, la primera, la segunda maternus, la tercera ucu crat y la cuarta 32. La piedra escrita de Huerta Pelayo lamentablemente jamás fue volcada a la base de datos de Hispania Epigráfica, por lo que muchos investigadores no han podido pararse a analizarla ni lanzar ningún tipo de interpretación sobre esta.
así que tuve que ponerme yo mismo manos a la obra. Como el texto ya estaba más o menos claro, decidí centrarme sobre la iconografía. Los expertos de la Universidad de Alcalá me habían dicho que se trataba como de una cabeza de buey y que la parte del barco no la entendían y no la comprendían mucho, puede que se tratase de una simple ornamentación y ya está. Así que en 2022 decidí lanzar un mensaje en la botella al mar. Tomé la imagen de la piedra escrita de su iconografía y lancé un mensaje de Twitter intentando que fuese interceptado por arqueólogos o paleógrafos. Y tuve toda la suerte del mundo de que la única persona que me contactó parece que dio en el clavo. Se trataba de una persona experta en el folclore gallego y me envió una comparativa con otra estela que se había encontrado en Lourizán. Se trataba del Bestio Alonieco. Pero, ¿quién es este Bestio Alonieco? Bien, se hacen dos menciones a él en dos estelas en las que se le implora salud o se le agradece por haber recuperado el estado de salud. Y respecto a su iconografía, se trata de una figura antropomórfica de pecho para arriba, con los brazos abiertos, los dedos extendidos, una sonrisa y dos cuernos. Si nos paramos ahora a mirar la piedra escrita, podemos ver una figura similar en ella. Tenemos una persona con los brazos abiertos, que es lo que Marta interpretó como un barco. Tenemos también el cuello, la cabeza. Podéis ver que también hay dos ojos, tiene una nariz, la nariz está bien en relieve y que hace también la forma de la boca, y tenemos dos cuernos que salen de ella. ¿Pero quién es este Bestio Alonieco? Era una antigua deidad que parece que los romanos tomaron de la propia Galicia y tendría que ver con el más allá. La palabra bestio, en realidad, en latín se pronunciaba vestio, y la palabra vestio tiene que ver con la raíz host, que significa ser el anfitrión. Por ejemplo, to host en inglés significa eso, ser el anfitrión, y en español tenemos palabras como hostal. Respecto a la palabra alonieco, parece que tiene que ver con la palabra allén, allén del mar, más allá del mar, es decir, más allá, y el sufijo eco y eco significaría relativo a un lugar. Por ejemplo, de Guatemala tenemos guatemalteco. Por lo tanto, Westio Alonieco sería el anfitrión del más allá. Concerniente a su iconografía, los brazos abiertos indicarían el recibimiento. La sonrisa significaría que estaría feliz de acogerte en el más allá, y los cuernos significan abundancia, es decir, estás llegando a un sitio en el que te va a recibir una deidad donde no te va a faltar de nada, lo que significaría una especie de consuelo al nivel de la comprensión de la muerte en la antigüedad. Para nosotros sería como el cielo, un paraíso en el que no te falta de nada y te recibe Dios o Jesucristo con los brazos abiertos. Pero, aunque escribí fervientemente un artículo sobre esta comparación, no estaba del todo convencido de que esto que encontramos en Huerta Pelayo fuese lo mismo que encontramos en Lourizán, en Galicia. Así que decidí ir a investigar el estilo artístico de esta representación. Lo más parecido que encontré, aparte del Bestio Alonieco, fueron los relieves del caldero de Gundestrup. Este caldero es un caldero ritual donde se ven representados varios dioses celtas, y llama la atención porque la mayoría de estas representaciones están representadas también con la parte superior del tronco, la cabeza y lo que fuese un atributo de esos dioses. En concreto, me llamó la atención la placa en la que aparece también una especie de deidad con los brazos en alto y a su lado un individuo con un casco con unos cuernos muy parecidos a los de la piedra escrita. Por lo tanto pensé, ¿y si esta deidad de la piedra escrita fuese más antigua aún que la de los romanos, pero hubiese seguido su culto pagano hasta tiempos romanos? El caldero de Gundestrup hace referencia al periodo del Atén, pero me pareció muy aventurado asegurar que este estilo de iconografía se correspondiese con el periodo del Atén de la época celta. Así que, muy a mi pesar,
tuve que dejar de lado esta hipótesis debido a que se encontraba en un contexto muy lejano al del caldero de Gundestrup y no sabía exactamente si también se encontraría lejano en el tiempo al propio caldero. Por lo tanto, decidí acercarme más hacia Huerta Pelayo. Necesitaba más contexto de la antigüedad en nuestra zona. En España epigráfica logré dar con una estela en Ocentejo que podría servirnos de ayuda. Y también se hizo un trabajo y un análisis sobre esta. Esta estela de Ocentejo se trata de una especie de cuernos lunares flanqueados por 2 ciervos sin cornamenta. La parte inferior parece significar que es un portal o un puente de conexión. Algunos dicen que se trataría del emblema del convento, como bien indicaba Marta Envid Ruiz en su trabajo, la lauda conventual. Pero otros parecen indicar que se trata de una representación de las puertas del más allá. La luna, representada como una luna creciente con los cuernos hacia arriba, sería esa especie de portal hacia el más allá, mientras que los ciervos sin astas están yendo hacia ellas, representando el renacimiento. Las fases de la luna son la representación de las fases de la vida. La luna creciente es la doncella, la mujer joven. La luna llena es la mujer fértil, la madre. Y la luna menguante es la mujer anciana, mientras que la luna nueva representa esa etapa en la que ya no existimos, estamos muertos. Pero todo vuelve a resurgir con la luna creciente. A su vez, el sol es también un elemento que representa también el ciclo de la vida. La mañana es el hombre joven, el mediodía es el hombre adulto y el atardecer es el anciano, mientras que la noche es la muerte del sol, pero que al día siguiente renacerá. La luna está orientada más hacia las fases de las mujeres y el sol a las del hombre. Por lo tanto, esto nos daba una perspectiva de género. ¿Y si la iconografía de Huerta Pelayo no se trataba de un dios como Huestio Alonieco, sino de una diosa? Respecto a las astas de los ciervos, también representan la renovación de la vida. A los ciervos le crecen las astas una vez al año y también las pierden una vez al año, y estas se renuevan como si fuese el bosque que renace desde el invierno hacia la primavera y se caen como si fuese el otoño y el invierno, cuando la luz del sol ya casi no baña la tierra durante las horas que perdemos respecto al verano. Respecto a una diosa lunar, en la antigua Roma tenemos a la diosa Diana. Esta era la diosa de la luna, de la caza, de los partos, de la vida salvaje. Era una especie de madre proveedora de animales en los bosques, en los montes, y también representaba las etapas de la vida de una mujer, representando ese paso como matrona. Fue matrona de su propia madre para dar luz a Apolo, y curiosamente en Ocentejo también encontramos una estela dedicada a la diosa Diana. Esta estela habría sido dedicada por Nullius Martiales, o en castellano Nulio Marcial. En Segóbriga, en Cuenca, en la ciudad arqueológica, también tenemos un templo a Diana grabado en piedra. Y también encontramos algunas monedas de la época celtíbera en la que la luna sale representada, por lo que nos indicaría que la luna era un símbolo muy célebre para esta sociedad. La estela a Diana que encontramos en Ocentejo se ha encontrado en el paraje al que llaman la Fuente del Sabinar, mientras que la de Huerta Pelayo se encuentra cerca de lo que conocemos como el arroyo y el pozo de la Vega. Ambas están relacionadas con el agua, y en el pozo de la Vega se ha desarrollado precisamente la leyenda de la sirena del pozo de la Vega, una especie de espíritu, deidad que allí está en su letargo. El momento especial de la sirena del pozo de la Vega es el amanecer del 24 de junio, la mañana de San Juan, lo que se conocía antes como el solsticio de verano, y también se dice que en esa mañana se pueden ver por la Vega toros. Los toros son un símbolo de abundancia. ¿Y qué tenemos también? Los cuernos lunares. Bien, a los antiguos dioses y diosas lunares se les representaba
con los cuernos de la luna no de lado como solemos verlo hoy en día, sino con los cuernos hacia arriba. Por cierto, hay una cosa que se me ha olvidado mencionar y que no he podido grabar y ya tengo desmontado el chiringuito y que me gustaría añadir, así que siento decíroslo en este modo. Quería añadir que el mito de la sirena del Pozo de la Vega parece que bebe de un mito de Diana Artemis. Se trataría del mito de Acteón. Acteón era un cazador que se encontraba de cacería y por azares del destino se encuentra a la diosa Artemis bañándose en un remanso de agua, ya sea un pozo, un manantial, un río, y esta diosa Artemis está consagrada a la castidad, por lo que decide castigar a Acteón a convertirse en un ciervo y que sus propios perros de caza, sus sabuesos, lo devoren. En el mito de la sirena del Pozo de la Vega tenemos paralelismos que podrían beber de este mito. Tenemos a la sirena que se encuentra peinándose el cabello en este remanso de agua que es el Pozo de la Vega, y tenemos la historia de que aquel que logre acercarse hasta ella tendrá sus tesoros. Ambas historias guardan este arquetipo de interrumpir el baño, la acicalación de una divinidad femenina y que esto conlleve una consecuencia. ¿Vosotros qué pensáis sobre ello? Pero ¿podría ser este icono de la piedra escrita la sirena del Pozo de la Vega? Había una diosa celta que se llamaba Sirona. En realidad se pronuncia Sirona y etimológicamente tiene que ver con la palabra astro. Stirona, astro, astral, estrella, ester, istar, todo viene de esa misma raíz, parece ser indoeuropea. Stirona o Sirona era una diosa relacionada con la luna. También estaba relacionada con los manantiales, los pozos, las aguas subterráneas, y también era un acompañante de un dios luminoso que estaba relacionado con el sol. Podemos encontrar estelas por Europa en la que a Sirona se le acompaña de Apolo, también de Bélenos, que sería asimilado por Apolo, era también un dios solar. En estas estelas estaba esa pareja de dioses juntos a los que se les pedía algo o se les rendía alguna especie de tributo. Por lo tanto, tenemos a Bélenos Sirona, por un lado como el sol y la luna, y también tendríamos a Apolo y a Diana también como el sol de la luna, que acabarían asimilando a Bélenos y a Sirona. Puede que la palabra de sirena del Pozo de la Vega fuese una deformación de la palabra Stirona, Sirona, sirena. No lo sabemos a ciencia cierta, pero es una hipótesis que hay que contemplar debido a todos los datos que estamos consiguiendo recabar. Hay que remarcar también que los atributos de la diosa Sirona son la serpiente y los huevos, y estos dos símbolos son muy importantes en Huerta Pelayo. Por un lado tenemos la serpiente de la leyenda de los casaricios. Si no habéis visto este vídeo, podéis verlo en el especial a Santa María Magdalena de Huerta Pelayo con el que iniciamos el canal. Y por otro lado, los huevos también son muy importantes en Huerta Pelayo, pues es lo que las mujeres les dan a los hombres para celebrar los mayos, el día 1 de mayo. Esta fecha es conocida en el calendario celta como la Beltane y está dedicada casualmente al dios Bélenos, o sea, el dios sol. Por lo tanto, es curioso cómo un atributo de la diosa Sirona, que son los huevos, se le da a los hombres en representación de Bélenos. Y por el momento es hasta aquí, hasta donde podemos llegar respecto a la iconografía. Así que, como una especie de conclusión no definitiva, la piedra escrita
podría estar representando una iconografía de la diosa lunar a la que adoraban los antiguos prepelayos, y que tenía su santuario natural en el Pozo de la Vega, porque mirad este pozo. Mirad bien, esas burbujas que están subiendo hacia arriba nos indican que hay agua que está flotando. Nos indica que hay agua que está emergiendo. Esas burbujas de aire están también debajo de la tierra. Y claro, si una persona antigua ve esto, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos con la cabeza metida dentro del agua? Nos salen burbujas de aire. La persona que llegase allí y viese que hay agua emanando y a la vez está viendo burbujas de aire salir del suelo, podría pensar perfectamente que hay una especie de divinidad en letargo debajo de ese pozo. ¿No os parece fantástico, maravilloso y propio de un cuento o de un mito? Para ver esto hay que ir en Pelayo en invierno, puesto que en verano el Pozo de la Vega está lleno de matorral y no se puede apreciar muy allá, así que yo os aconsejo que vayáis en invierno. Es una experiencia maravillosa y que os vais a quedar muy sorprendidos de ver esto si no lo habéis visto ya. Y para entender mejor la piedra escrita, fuimos a Huerta Pelayo este invierno para poder verla todos juntos en este momento. Hemos venido hasta Huerta Pelayo para analizar in situ la piedra escrita. La piedra escrita está dividida en dos partes. Tenemos la parte superior, que es la parte iconográfica, y la parte inferior, que es la parte textual. En la parte superior, la iconográfica, algunos han visto un barco y otros la cabeza de un toro. El barco se puede explicar por estas partes de aquí, que supongo que mucha gente pensaría en el cascarón de un barco, y esto supongo que se pensarían que era la vela, y por la parte del toro sería más acertada esa interpretación. En realidad se trata de una figura antropomórfica representada solo a partir del tren superior del cuerpo humano. Tendríamos una persona con los brazos abiertos, el cuello, la cabeza, con la cara, los ojos, la nariz y la boca, y finalmente unos cuernos. La parte inferior, la parte textual, es un texto con caracteres latinos. Está escrito en latín, la lengua del Imperio Romano. Está dividida en 4 líneas. No sabemos si posteriormente habría más líneas o no, pues se ha perdido parte de la piedra escrita, y también por la parte derecha nos faltarían unos 20-15 centímetros. En la primera línea podemos observar la palabra licinius, está escrito al completo, pero ya en la segunda línea, maternus, se corta en la N. Nos faltaría aquí una U y una S. En la tercera línea tenemos 2 palabras, uku, un espacio evidenciado, y crat. Y finalmente en la cuarta línea tenemos 3 X y 2 I's, que representarían el número 32 en latín. Parece que continuaría más el texto, pero desconocemos lo que seguiría después. Respecto a la parte textual de la piedra escrita, tenemos, como bien os he dicho, el nombre de una persona, Licinius o Licinius Maternus. Se trata de un nombre de lo que los romanos consideraban un varón, un hombre. Pero, casualmente, para ser un hombre, no tiene la trianomina. Las mujeres tenían la binominia, tenían 2 nombres, y los varones tenían 3. Se tratarían del praenomen, del nomen y el cognomen. El praenomen sería el nombre de pila, el nomen sería como el nombre de la familia, y el cognomen el nombre de la rama de esa familia. En la piedra escrita tendríamos solo el nomen y el cognomen. La ausencia del praenomen es significativa. Sabemos que no hay praenomen porque los romanos tenían una lista muy reducida de praenomen que en sus mejores momentos fueron 40 y los menos numerosos fueron en total 18 los utilizados. Entre ellos podemos encontrar Cayo, por ejemplo, como Cayo, Julio, César, praenomen, nomen, cognomen. Y volviendo a este nombre, esto nos indicaría que se trataría de una persona que pertenecería a la gente liquinia. La gente liquinia era una familia plebeya célebre en la capital romana. Sin embargo, ¿por qué los encontramos en Huerta Pelayo? Hay 2 hipótesis. La primera es que se tratase efectivamente
de un miembro de la gente liquinia que fuese a Hispania y se colocase como terrateniente en Huerta Pelayo, o viajase por zonas y llegase hasta Huerta Pelayo y dedicase un monumento a este lugar con la diosa del Pozo de la Vega lunar también, a la que consideraría importante. Puede que estuviese enfermo, bebiese agua de ese pozo, de ese manantial, y decidiese, por ejemplo, dedicarle una estela en piedra. El cognomen Maternus sería como el apellido de esa rama familiar. Si los liquinius se podrían comparar, por ejemplo, con los pelayos, mientras que el apellido Maternus se podría comparar, por ejemplo, con Herraiz, Envid, o sea, que es de los pelayos sería como el Martínez, de los liquinius sería de los Maternus. Los cognomen vienen de sobrenombres dados a estas personas y que después se van heredando. Por lo tanto, maternus vendría a significar que hace referencia a algo maternal. Podría ser que esta persona se dedicase a la educación o a los cuidados. Pero vamos con la segunda hipótesis. Cuando los pueblos indígenas eran romanizados por los invasores romanos, a veces se cambiaban los nombres por un nombre romano. Por ejemplo, esto se hace mucho en España con la población china. Como los españoles no pronunciarían bien los nombres chinos y los chinos quieren integrarse mejor en la comunidad hispana, dejan de lado sus nombres chinos y se atribuyen nombres españoles. Por ejemplo, en mi barrio, en Alcalá de Henares, tendríamos al dependiente de un bazar que vendría de China, al que todos llamaban Dani, pero Dani no era su nombre real. Pues bien, puede que los celtíberos hiciesen esta especie de romanización atribuyéndose un nombre romano. Tendríamos el nomen de Licinius, por lo tanto a esa familia se le habría considerado como Licinius. No sabemos por qué, o puede que sí. Ahora vamos con ello. Y de esos Licinius sería de la rama de los maternos. El nombre de Licinius, por etimología popular, dicen que viene de Licia. Licia o Licia era una región en lo que hoy es el sur de Turquía, que era célebre por sus sociedades matriarcales y a los que los romanos consideraban salvajes simplemente por el hecho en el que las mujeres tenían mucho peso en esa sociedad. También hay otra etimología popular que dice que Licinius viene de una especie de bueyes que tienen los cuernos en forma de media luna. De nuevo, ambas teorías podrían ser ciertas si consideramos que los celtíberos estarían al corriente de estas etimologías populares y que eran conscientes, como lo somos hoy en día con toda la información que tenemos, de que estos significaban esas cosas de forma popular. Pero en realidad la palabra Licinius no tiene que ver nada con ello. Tiene su origen en la península itálica, en Roma. Respecto al cognomen Maternus, como ya os he dicho, hace referencia a algún atributo que caracterizaba a esa persona y que después fue heredado por sus descendientes. Por lo tanto, Maternus puede que hiciese referencia a esa sociedad matriarcal que también podría haber en Huerta Pelayo. Podéis ver los vídeos de la época celtíbera de este canal explicándoos cómo eran más o menos las sociedades celtíberas de aquella época. Y si esto fuese así, si este Maternus viniese concerniente a una madre, también se le podría relacionar con las sociedades matriarcales y con las diosas matres en las que hablamos también en el especial de Santa María Magdalena de Huerta Pelayo, que también podéis encontrar en el canal y os invito a ver, es súper interesante. Para finalizar con Maternus hay que decir que mucha gente indígena parece que se apropió de ese cognomen romano, Maternus, y que esto fue muy popular en la península ibérica. Podemos encontrar Maternus de celtíberos romanizados por una gran parte de nuestro territorio. Pasando a la tercera línea, Uku-Krat. ¿Qué significa? Ni idea, nadie lo sabe. Parece que por la forma en la que está formulada esta estela, Uku podría ser tanto un lugar o algo a lo que esté dedicado. Por lo tanto, Uku podría ser lo que antes era la zona de la Vega, o podría ser esta deidad. Por lo tanto, alguien podría estar dedicando esta estela al paraje o a la divinidad o espíritu al que está venerando. Y Krat
tampoco sabemos lo que es, porque lo más parecido que podemos encontrar viene del griego y está romanizado. Tenemos la palabra krator, que significaría creador, y también tenemos la palabra crátera, que es como una especie de recipiente. Las cráteras eran como una especie de ánforas, pero de ahí también viene, por ejemplo, la palabra copa. Recipiente copa podría tratarse un poco como del pozo al que está haciendo referencia la sirena del Pozo de la Vega, por ejemplo, pero esto es una hipótesis muy aventurada y no quiero dar pasos en firme sobre ella. Sin embargo, ahí está esa información. Ukku-Krat no sabemos lo que es. Krat, por cierto, está cortado, le falta un pedazo a la piedra escrita y no sabemos lo que continuaría a continuación, así que no estamos seguros sobre lo que significa. Kratia también significa poder, pero no tiene mucho sentido. Puede que sí, que esté ahí por algo, pero no tiene mucho sentido en esta estela. Y por último, la última línea, el 32, sería la edad con la que Licinius Maternus dedicó este monumento a lo que parece esta deidad. Y nos estaríamos alejando de la hipótesis de que se tratase de una estela funeraria, porque no encontramos expresiones como Hic situs est, que significaría aquí yace, o sit tibi terra levis, que significa que la tierra te sea leve. Y son expresiones tan comunes en las estelas funerarias romanas que parece que nos está alejando de esta hipótesis, por lo que podría tratarse más de un monumento votivo o incluso de un monumento como delimitación del terreno, porque podría tratarse perfectamente de un monumento que indicase que ahí empezaba el poblado, por ejemplo, de Ukku, o el recinto sagrado de la diosa Ukku, por así decirlo, pero todavía no tenemos algo en concreto a lo que aferrarnos, porque Ukku-Krat no sabemos exactamente lo que significa. Finalmente, en el 2023, Najim Uled hizo una serie de fotografías para hacer también un modelo en 3 dimensiones de la piedra escrita, y lo subimos a nuestro sitio web de Webtapelayo. Allí podéis verlo cuando queráis. Gracias a esto, si la piedra escrita se pierde o se deteriora mucho, podemos saber cómo era en nuestros tiempos. Seguramente la piedra escrita es muy diferente hoy en día de lo que fue antaño. Ya de base le falta parte, tampoco sabemos si continuaba hacia abajo. Seguramente estuviese policromada, no la encontraríamos así sin pintura ni nada. Así que, lamentablemente, como no tenemos un modelo 3D de antaño, lo hemos tenido que hacer del año 2022 de esta era, y podéis consultarlo siempre que queráis. Y si se pierde, podríamos incluso generar prototipos 3D de la piedra escrita para poder generar un duplicado de esta y poder seguir disfrutando de ella, aunque no se tratase de la original. Seguimos disfrutando de nuestra imagen de Santa María Magdalena, sabiendo incluso que no es la original, puesto que la original se quemó durante la Guerra Civil. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado como yo he estado disfrutándolo a cada cosa que me parecía que tenía sentido y que encajaba en el puzzle, y espero que os haya entretenido, que no os haya aburrido mucho, porque este vídeo es largo. La piedra escrita, a pesar de ser una piedra, da para mucho. Nos enseña que hay que estar pendiente de lo que nos rodea, que hay que escuchar a las piedras. Cada piedra tiene una historia y tiene algo que contarnos. Y eso es mágico en todas partes, no solo en Huerta-Pelayo, en todas partes podemos encontrar algo que ya nos está contando una historia. Incluso las montañas en Huerta-Pelayo nos está hablando de cómo se formó nuestro territorio, como pudimos ver en el vídeo de la orogénesis. También me parece alucinante que generaciones y generaciones de prepelayos y pelayos hayamos podido ver esta piedra, la hayamos podido tocar. Yo estoy pudiendo tocar donde pudieron tocar mis tatarabuelos. Podemos mirar a donde estaban mirando nuestros ancestros más lejanos. Y me parece una conexión muy bonita. Me parece una cápsula del tiempo esta piedra escrita. Y como todo lo que podamos encontrar en Huerta-Pelayo, que nos dé tiempo de informaciones de tiempos remotos. Así que si os ha parecido interesante este vídeo, si os ha gustado, si tenéis algo que aportar, no dudéis en dejar un me gusta, en suscribiros, en compartirlo con la gente que le interese, y en dejar vuestras impresiones en los comentarios, o si queréis aportar algún dato más que incluso pueda servir de ayuda para esta investigación.
Muchas gracias por estar ahí de nuevo, muchas gracias por este reencuentro. Ha sido un reencuentro largo, pero yo creo que necesario, sobre todo para la historia cultural de nuestro pueblo. Así que, de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Un beso muy grande y hasta pronto. ¡Mua!